¿Cómo están ustedes en esta mañana? Qué lindo estar con ustedes aquí otra vez. Anoche nos fuimos de aquí casi a medianoche y llegamos a la casa a terminar de pulir cositas de hoy. Esta mañana me levanté a las 5 y algo a pasear a mi hijo menor, a Marley. Y entonces andaba yo por el conjunto paseando a Marley, o no sé si él me estaba paseando a mí. Y entonces después de eso tuve que salir a poner gasolina, compramos desayuno. Nosotros le hacemos desayuno a nuestros hijos todos los días, pero hoy yo le dije a mi esposa, voy para Burger King. Y entonces pues la levantaba, me tocó llevarlos al colegio hasta Cutler Bay, los que son de aquí saben, ¿verdad? Desde Kendall luego a Cutler Bay y luego venirme otra vez. A esa hora llevaba 1 hora y media manejando. Y yo decía, Señor, yo no creo que haya nada que pruebe más mi carácter cristiano que el tráfico. ¿Cuánto le pasa como a mí? Yo digo, brother, yo creo que nada como el tráfico y el golf. Son las dos cosas que prueban mi carácter cristiano, ¿verdad? Pero estoy muy emocionado. ¿Cuántos sienten que ayer fue algo especial, importante lo que Dios hizo ayer? Y yo creo que fue un mensaje que vino del corazón de Dios para confrontarnos un poquito con lo que está viviendo la iglesia y lo que está viviendo el mundo. La iglesia es la embajada de Dios, la embajada del reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Es la embajada. El problema es que la embajada está embajada, ¿ok? Entonces necesitamos que Dios haga un milagro en la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con la función que Dios le dio y salir de esta irrelevancia. Pregunta, ¿apagaron la máquina de humo? Ok, eso, sí, porque ya lo estoy viendo como borroso y no creo que es el sueño. Ok, eso. Sí, yo dije, yo tengo sueño, pero no tanto. Ok, que veo a todo el mundo así con cara como de Casper. Ok, y anoche fue una cosa tremenda. A mí me costó trabajo dormirme. Les confieso que anoche me tomé una pastillita para dormir. Estaba tan emocionado que necesitaba desconectarme. Y entonces estoy muy emocionado y es una gran responsabilidad lo que estamos haciendo aquí hoy. Lo que hablábamos ayer la enseñanza se llamó la perspectiva de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la estrategia de Dios. Digan conmigo, la estrategia de Dios. La estrategia de Dios. Nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debería estar supuesta a estar haciendo lo que la cabeza hizo. Y nuestro modelo es la cabeza. Yo no conozco ningún cuerpo que vaya diferente a donde va la cabeza. Y cuando el cuerpo se desconecta de la cabeza, eso se llama cuadraplegia. Y el cuerpo queda inerte. Entonces el cuerpo de Cristo desconectado de la cabeza de Cristo es un cuerpo inerte, o sea, es un cuerpo que no produce. Y nosotros queremos ser una comunidad productiva y también queremos queremos colaborar para edificar un cuerpo de Cristo en nuestra ciudad y donde Dios nos lleve productivo, que manifiesta el corazón de Dios y que produce los frutos que Cristo espera que nosotros produzcamos. Entonces, quisiera me acompañaran a Juan 17, 18. La enseñanza hoy va a estar tremenda. La voy a tratar de hacer corta. Por cierto, mañana vamos a comenzar a las 9:30 en vez de las 9. ¿Ok? 9:30. Creo que creo que hubo aceptación de la decisión por lo que me doy cuenta. ¿Verdad? Juan 17, 18 dice así. Este es Jesús hablando. Yo les recomiendo que se lean toda la Biblia, ¿verdad? Pero de manera especial les recomiendo que lean Juan 17. Es uno de mis capítulos favoritos porque pudiera ser que aparte del Getsemaní, de la experiencia de Cristo en Getsemaní, pudiera ser que este es el único momento donde realmente podemos ver a Jesús hablando y orando con su Padre. Una oración relativamente extensa. Y aquí se puede ver el corazón de Jesús. Y en una de las partes de ese capítulo 17, en el 18, dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Se los voy a volver a decir. Ese es un versículo muy profundo, tiene mucha carne. Así como me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Lo primero que yo noto es que Jesús no vino a sacarnos del mundo. Por el contrario, Él vino a enviarnos al mundo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que esto de ser enviado al mundo es como si tú vas a salir a un lugar donde hay una plaga y tú vives en un lugar donde no te puedes contaminar y sales por 5 minuticos y vuelve y te metes otra vez para no contaminarte. Entonces creemos que ser enviado al mundo es como ir, tirar una palabrita y volvernos a esconder entre las 4 paredes o la burbuja esta eclesiástica que hemos armado.
Ese no fue el modelo de Jesús. Jesús no vino por 5 minutos, Jesús no iba y se venía y se escondía. No, no, no. Jesús dejó el cielo y Él se vino al mundo. Y Él dice, así como tú me enviaste, o sea, no solo nos está enviando al mundo, sino que está diciendo, de la misma manera, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces cuando yo leí esto, yo dije, wow, nosotros debemos usar la misma estrategia que Jesús. Yo creo en el mercadeo, yo creo que todas estas son cosas que Dios nos da para poder tener un mayor impacto. Pero tenemos que entender que todas estas estrategias humanas jamás podrán reemplazar la estrategia divina. O sea, no sirve de nada tener todo este mercadeo si no hay esencia. No sirve de nada empezar a entrar en fórmulas si no hay un corazón genuino que esas fórmulas están respaldando. O sea, las fórmulas no pueden producir la vida de Dios. Yo prefiero la vida de Dios anticuada y sin fórmulas que todo lo moderno sin la vida de Dios. Entonces, Jesús dice, de la misma manera, o sea, tenemos que aprender a usar las mismas estrategias. Digan conmigo, las mismas estrategias. Esto no tiene que ver con un capricho de Jesús. Jesús no es como a veces somos nosotros que queremos que todo el mundo haga las cosas a nuestra manera. Él no es Frank Sinatra, my way or the highway. Tú sabes, Jesús no tiene problemas de ego, Jesús no tiene problemas de ser posesivo, todo lo contrario, Jesús siempre fue una persona, Él decía, si no quieres andar conmigo, lárgate. ¿Te quieres ir tú también? Ni modo, vete. El que quiera ser mi discípulo, Él no decía, tú eres mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Y ya. Entonces, esto no se trata de ego, no es un capricho de Dios. Hay una razón por la cual Jesús hizo lo que hizo de la manera que lo hizo. Pero nosotros debemos aprender a entender los porqués de Dios. Hoy en día en la iglesia nos gusta mucho los cómo. ¿Cómo? ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué fórmulas usan? Y cuéntame, ¿qué modelo? Esa palabra se volvió famosa mucho del 90 al 2010. ¿Cuál es tu modelo? El de los 12, el de los 15, el de los 14. Entonces todo el mundo quería tener su propio modelo y le inventaba. No, el diamante, el 3 puntas, las 3 fases, las 3 leyes, el alfa y el beta. Todo el mundo tiene un modelo. Y la realidad es que la mayoría de modelos eran copiados de otro modelo, pero le poníamos otra cosita como para poder, o sea, entonces resulta que yo iba a Calvary y me enseñaban un modelo, entonces llegaba aquí y decía, no, pero es que ¿cómo va a decir que tengo el modelo de Calvary? Vamos a cambiarle 2 cositas y le ponemos modelo de crecimiento Iglesia Miami, el diamante del Señor. Y estamos muy preocupados, a veces tan preocupados por este crecimiento, y muchas veces eso tiene que ver con el ego del pastor. Porque las asociaciones de pastores nos saludamos, mucho gusto, José Víctor Udán, mucho gusto, fulano de tal, ¿cuántas ovejas tiene usted? Porque hemos aprendido a darle valor a la gente por lo que hace, no por quienes son, por sus logros. Entonces entramos como en una competencia y estamos buscando cuál es la última moda. Yo creo que es importante mantenerse actualizado. Lo que creo que es un peligro es creer que mantenerte actualizado es lo que va a producir la vida de Dios. Eso es un engaño, eso no produce la vida de Dios, eso lo que te mantiene es actualizado. Pero ¿de qué me sirve estar actualizado con lo terrenal, temporal, si no estoy actualizado con lo eterno? Porque lo que cambia vidas no son las luces, lo que cambia vidas es el Espíritu Santo. Y si yo puedo tirar una palabra bíblica aquí emocionalmente poderosa, si esa palabra no trae el sello del Espíritu, aquí no pasa nada. Entonces Jesús hizo lo que hizo porque tenía motivos. Entonces voy aquí brevemente, Romanos 3:23, un versículo que todos conocemos, dice, pues todos hemos pecado, dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estoy usando versiones diferentes para darte un poquito de cortocircuito, porque entre los hispanos usamos mucho Reina Valera, usamos algunos la Biblia de las Américas, y en los americanos la King James, algunos NIV, pero a veces es importante, hay otras versiones que son buenas, sí son buenas. Cuando en Apocalipsis dice que no le cambiemos una tilde y una coma, no se refiere a la Reina Valera 60. No sé si sabías eso. Se refiere a los originales. Sí, porque hay gente que dice, no, es que dice que y esta le falta un versículo. Brother, Apocalipsis no se refiere a la Reina Valera 60. Entonces yo te estoy usando otras versiones para que tú digas, oye, ¿dónde qué Biblia estará leyendo ese hombre? Porque a veces hemos leído y escuchado los versículos tantas veces que entramos en piloto automático. Y ya nos pasa porque ya Dios nos habló un día con ese versículo. Mira, Dios puede usar un versículo para hablarte toda la vida.
Entonces dice este famoso pasaje, pues todos hemos pecado. La otra dice, por cuanto todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios o están destituidos. Aquí dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y cuando Pablo escribió este pasaje, la connotación era una connotación de los Juegos Olímpicos, era una competencia. Y tenía que ver con lo que llaman el salto largo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no hay nadie que en sus propios méritos pueda con su fuerza saltar tan largo y tan lejos que alcance la salvación. Nadie, él dice, nadie puede alcanzar por su propio mérito la salvación. ¿Qué está diseñando Pablo? Dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni uno, no hay ni uno bueno. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo de la manera en que lo hizo? Porque ningún hombre puede alcanzar a Dios en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. Entonces Dios tuvo que desarrollar una estrategia para poder franquear el abismo que hay entre la humanidad y Dios. Dios diseñó una estrategia para poder tocar al hombre, porque jamás el hombre tocará a Dios. La Biblia dice que ningún hombre ha subido al cielo, que Dios tuvo que bajar a los hombres. ¿Y por qué les digo esto? Porque la iglesia a veces no lo entiende. La iglesia quiere obligar al mundo a tocarnos a nosotros. La iglesia está obligando a la gente pecadora que no conoce a Dios a saltar el abismo hasta llegar acá. Y entonces nos preguntamos por qué no nos entienden. Es como si Dios hubiera dicho, ahí verán ustedes, arréglensela, ustedes son los que tienen que llegar. Dios al único que le pide dar el primer paso es a sus discípulos. No es a los que no conocen de Dios. Entonces Dios dice, yo los amo, los creé para una relación eterna, pero si yo no hago algo, ellos se van a perder eternamente. ¿Cuál? Eso es lluvia, chicos. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Están listos para la enseñanza? Bien, hoy introduje corto y voy a predicar largo. ¿Ok? Juan 1:14, estoy rompiendo todos los paradigmas que han marcado mi vida. Juan 1:14, esta es la estrategia de Jesús. Y leo de la Nueva Traducción Viviente o traducción en lenguaje actual. Miren cómo dice. El versículo que todos conocemos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Miren cómo dice este pasaje, que lo muestro un poquito más claro. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. En el original la palabra se hizo ser humano, se hizo hombre. Porque cuando tú dices, el verbo se hizo carne, eso suena tan raro. El verbo, tú dices, el verbo. No, el verbo es la palabra verbo logos, la palabra, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Jesús? Primero, que la palabra se hizo hombre. Digo, amigo, la palabra se hizo hombre. La Biblia nos enseña que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué vino Jesús? Usualmente te dicen, vino a salvarnos, a morir en una cruz. Pero todo eso no resume o reúne completamente qué fue lo que Jesús vino a hacer. El resumen de lo que Jesús vino a hacer es que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y dice que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Reconciliar significa restaurar, restablecer la relación. Entonces, Jesús vino a restaurar la relación que el ser humano había perdido con Dios. Por el pecado el hombre murió espiritualmente y perdió la capacidad de relacionarse con Dios. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y los que se relacionan con Dios lo tienen que hacer en espíritu y en verdad, los que le adoran. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos tener una relación con Dios si no es en la dimensión espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó muerto espiritualmente y separado de Dios. Y la humanidad ha estado en una carrera desenfrenada por tratar de acercarse a Dios, pero no puede porque hay un problema de incompatibilidad. Porque cuando el ser humano muere espiritualmente, queda con las otras dos dimensiones del ser, que es el alma y el cuerpo. En el alma están los sentimientos, ¿saben? Las emociones, los pensamientos, las decisiones. El cuerpo es esto que está aquí, templo del espíritu. Algunos son catedral, otros son basílica, algunos son capilla. Hay de todo.
Pero adentro del corazón del hombre hay un drive por relacionarse con Dios, porque ese es nuestro diseño. Nuestro diseño es relación eterna con el Padre. Ahí está nuestra plenitud, nuestra satisfacción. Entonces, cuando el ser humano está incapacitado de hacer eso, empieza a buscar la plenitud y la satisfacción de otras maneras, hasta que se cansa y empieza a entender que hay algo dentro de él, hay un vacío que solo un ser superior puede llenar. Pero trata de llenarlo con el budismo, con el hinduismo, con meditación, con yoga, pero no puede. Y lo que hay es una sed espiritual por un vacío espiritual. ¿Qué pasa? Que empezamos a tratar de buscar de Dios, pero hay un problema de incompatibilidad. Y eso es como si tú fueras un cristiano que usa Mac. Apple, es lógico. Eso es lógico, chicos. Tú no puedes ser creyente y usar PC. No, mentira, estoy molestando. Eso es del diablo, chicos. Pero bueno, no importa, Dios no hace acepción de personas, ya lo vimos anoche. En mi casa somos Mac y hay un PC colado por ahí. Aclaro, lo usa mi mujer. Y recuerdo cuando yo compré mi primer Mac y venía de tantos años de usar Word. Y el Word es tremendo procesador de palabras, tú sabes. Y resulta que para usarlo en el Mac no podía, porque Word venía para el sistema operativo de Microsoft. Y Mac usa el iOS, ¿verdad? Había un problema de incompatibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Inventaron algo que se llama un interface, una interfase. Una interfase es un aparato o un software que permite que dos plataformas que son incompatibles se encuentren en el medio y puedan interactuar y relacionarse y producir algo. Entonces, te permite agarrar el Word y programas de Microsoft y usarlos en un Apple, porque hay una interfase que permite que se encuentren, se reconcilien las dos plataformas incompatibles. El hombre pecador tiene un problema de incompatibilidad con nuestro Dios Espíritu. Y Dios tuvo que mandar una interfase. Jesús es el interfase que permite que seres humanos pecadores y un Dios santo espiritual se encuentren en el mismo lugar, interactúen y se relacionen y produzcan. ¿Por qué? Porque Dios, dice Filipenses, que Jesús no estimó el ser igual a Dios. Jesús era un Dios, es un Dios eterno, un ser eterno, Dios divino, espíritu. Y ese espíritu decidió tomar forma de hombre. La palabra se hizo hombre. Entonces, el esperma divino del Espíritu Santo fecundó un óvulo humano. Y ahí se genera el primer híbrido. El híbrido no lo inventó Honda, ni lo inventó Toyota, ni es el Prius, ni nada de eso. El primer híbrido que vino a esta tierra se llama Jesús, porque Jesús era Dios hecho hombre. Y mantenía su naturaleza divina de Dios, pero en un cuerpo de hombre. Y al él tener esa condición, permitía que lo espiritual, divino y santo, ¿verdad? Era como un puente entre lo espiritual y al mismo tiempo él podía tocar a la gente pecadora porque también era humano. Entonces en Cristo es el único lugar donde dos naturalezas incompatibles se pueden encontrar e interactuar. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso Él es el único camino. No hay otro interfase. Porque no hay otro Dios hecho hombre. La diferencia con las religiones y todas las religiones del mundo y el cristianismo es que los grandes líderes de las religiones te dicen: yo conozco el camino, yo conozco el camino, yo sé cuál es el camino. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede interactuar y relacionarse con el Padre si no es a través de mí. I'm the only interface. Esta interfase tenía que tener características de ambos sistemas. Si ves, el interfase tiene de Apple, de PC y se encuentran. Eso era Jesús, un puente entre lo divino y lo humano. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice que hay un Dios, uno solo, y un mediador, un interface que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Tienes ese versículo ahí, Lucho? Pónmelo por favor. Es que este versículo es violento, man.
Por eso a veces es bueno ver otras versiones. No, ese no es. Esa. Dice, este aquí dice, y hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo. Pero mira cómo dice aquí. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios. Y oye cómo dice, y es el hombre Cristo Jesús. Ahí están los dos sistemas en una sola persona. El hombre y Cristo, el Mesías. O sea, hombre y Dios en uno solo es el único que puede reconciliar. Por eso es que la estrategia tenía que ser que Dios se hiciera hombre, porque es la única manera de reconciliar los dos sistemas incompatibles. Pregunto, ¿ustedes están entendiendo lo que estamos hablando aquí hoy? Si queremos impactar nuestra ciudad, nosotros somos los que debemos tomar la vida de Cristo y volverla hombre. Tenemos que humanizarla. No podemos pretender que ellos se acerquen a Dios y se relacionen con Él sin una interfaz. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros hacemos a Cristo real en la humanidad. Así debería ser. Nosotros deberíamos tomar lo divino que hay en nosotros y humanizarlo. De eso se refiere cuando dice que la palabra se hizo hombre. Tiene que llegar un momento que tomemos todas las enseñanzas que hemos escuchado, toda la palabra, todas las enseñanzas, todas las prédicas, todas las canciones, todos tus estudios bíblicos, y tiene que llegar un momento que deje de ser solamente palabras y eso se transfiera en actitudes y acciones concretas. Porque si solo hablamos y no vivimos, la gente no va a ver. No hay interfaz. Es como si Dios no estuviera hablando del cielo sin venir y solo enseñara, hagan tal cosa. No. Ellos necesitan ver a Dios hecho hombre. Y qué tremendo que Jesús tomó nuestra forma. Lo que pasa es que nosotros no entendemos eso. Aquí nadie entiende cuán largo fue el camino que Jesús tomó para estar en medio nuestro. Eso es algo imposible de entender con nuestra mente. Eso de ir, imagínate, Jesús fue desde lo eterno a lo cronológico. De ser el centro de la adoración del universo a nacer del vientre de una mujer sucio de placenta, rasparse, hacer popó, hacer pipí, tener que lo limpien. De ser el self-sufficient, que no necesita que nadie haga nada para que lo tengan que alimentar, lo tengan que limpiar, le tengan que enseñar, lo tengan. A ser el creador de toda la naturaleza y los árboles para ser crucificado en el mismo árbol que Él creó. A ser adorado por los ángeles. Millares y millares de ángeles, santo, santo, digno, digno, para ser rechazado por su propio pueblo. Nosotros nunca entenderemos lo que significa Filipenses cuando dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó. Nosotros no entendemos, eso es un solo versículo, pero eso es un camino muy largo. ¿Qué quiero decir? Nosotros no tenemos excusa para no caminar el camino, cuán largo sea nos toque caminar, con tal de hacer a Dios hombre. ¿O no es en ese mismo pasaje de Filipenses donde dice, haya en vosotros la misma actitud? Hay en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no consideró sino que se humilló. Esa es la actitud. Pero la iglesia está exaltada, engrandecida. Los pastores son intocables. Si los milagros más grandes que Jesús hizo fue cuando lo interrumpieron en la vida diaria, no fue en campañas. No me apasiona nada este tema. Me estoy esforzando por enseñarlo y porque toca. Pero voy a seguir porque si no me echo a regañar por ahí para abajo. Entonces, lo primero que Jesús hizo, su estrategia, Él se hizo hombre. Dice, nació como un ser humano. ¿Dónde están los cristianos humanos? ¿Dónde están los cristianos normales? Los normales, chicos, los que la gente puede tocar.
Los que se parecen a ellos, porque Jesús vino a parecerse como nosotros. Pero nosotros no queremos parecernos a ellos, nosotros queremos que ellos se parezcan a nosotros. Y lo segundo que yo veo ahí, esto está violento. Primero se hizo ser humano. Me voy a hacer como ellos. Me voy a identificar con ellos y que ellos se identifiquen conmigo, porque es la única manera de yo presentarles lo eterno, es que ellos se identifiquen conmigo, y al identificarse conmigo, interactuar con ellos y ver que soy como ellos y tener la naturaleza de ellos, no la pecaminosa, la humana, yo puedo entonces conectarlos con lo eterno. Yo soy el interface. Cuando Jesús se fue, Él dejó otro interface, aunque Él es el único camino para la salvación. Con respecto a la función de interface, ahora es la iglesia, porque Él ya no está aquí. Si la iglesia no manifiesta la humanidad de Dios, nadie lo va a hacer. Me recuerdo cuando, creo que Felipe, cuando estaban en el concilio, que estaban hablando del asunto que Cornelio y que si los gentiles también tenían que, cómo eran para convertirse, que los gentiles, porque los judíos en la época de los discípulos, cuando Jesús ya había muerto y se había ido, y empezó todo este rollo de que Pablo empezó a ir a los gentiles, pero Pedro era como más judío, entonces se armó como una discusión, porque por ellos decían, pero entonces Pedro pensaba que para tú ser cristiano, o sea, para seguir a Cristo, primero tenías que volverte judío. Oye esto, primero había que volverse judío, y luego de hacer todos los ritos judíos, volverte judío, de ahí tú pasabas a seguir a Cristo. Tú comprenderás que ningún hombre quería ir a la iglesia ni volverse cristiano, porque para volverse cristiano tenían que ser judíos, para ser judíos tenían que circuncidarse. A los 25, 30, 35, chacatán, sin anestesia, con una piedra. Y los hombres decían, ¿cómo es el asunto? No, chicos, yo como que me voy para el infierno mejor. Yo como que dilatemos un poco el dolor, tú sabes. Y hay una discusión, y en ese uno de los primeros concilios de la iglesia, ellos deciden y dicen, ¿sabes qué? No podemos ponérsela así de difícil, si es que Jesús no la puso así. La función de la iglesia, Santiago, exacto, la función de la iglesia no es dificultar las cosas, es facilitar. Pero a veces nosotros le hacemos lo mismo. Ok, no circuncidarlo, pero le ponemos a circuncidarse todo el corazón. Me hace el favor y te tienes que arrancar todo el prepucio del corazón y saber que tú eres perfecto para ser digno de ser parte de este lugar. ¿Por qué la mayoría de las personas no quieren ir a una iglesia cuando sí se quieren acercar a Dios? Porque el problema de la gente no es Dios, es la iglesia. Dice, es que voy a ir a un lugar donde todo es no. Porque la iglesia se la pasa proyectando este mensaje. Tienes que cambiar para acercarte a Dios. Y Dios te dice, tienes que acercarte a mí y yo te cambio. Y lo segundo, dice, la palabra se hizo hombre, y oye esto, y vino a vivir entre nosotros. La palabra vivir, uy, me cayó una cosa así como eso. En el original significa acampar. ¿Cuánto le gusta aquí acampar, salir de camping? Bueno, a mí no. Ni a mi esposa tampoco. A mis hijos, mi hijo el pastor Pipe les encanta acampar y ellos son, tú sabes, y mi hermano también le gusta acampar. Yo soy bien cómodo para ese asunto. Yo puedo acampar si estamos al lado de un hotel con todas las comodidades. Y me das carpa con aire acondicionado, cama king y todo ese asunto, no tengo problema. ¿Es verdad? Pastor Iván. ¿Es verdad? Eso es. Porque una vez me acuerdo de una mujer de mucho dinero que nosotros pastoreamos antes y me dijo, ay pastor, pero mucho dinero y bien así toda firififí. Me dijo, ay pastor, tú sabes que a mí me gustaría irme de misiones al África. Y yo, me vino aquel himno presbiteriano antiguo que dice, una de estas cosas no es como las otras. Y yo dije, esto no me cuadra. Digo, ¿de verdad? ¿Cómo eso? Sí, eso sí, con una condición. Que sea, ¿sabes? Que me carguen una de esas cosas que van varios morenos echándote fresco. Tremendas misiones. La palabra vivir significa acampar, oigan esto, residir, y es un símbolo de protección y comunión. O sea, Jesús no vino a visitar. Él vino a residir. Hay una visitación de Dios aquí, está grave. O sea, si lo que hay una visitación está grave, porque cuando se acaba el servicio el man se va.
A diferencia de esa gente que a veces se muda y te dice, ay, fulano, un familiar por ahí, un tío, mira que me voy para Miami, necesito, mira, una semanita que me reciban en la casa. ¿Cómo es que dice el dicho que después de la, ¿de cuál semana? Dice que después de la segunda semana empiezan a oler feo. ¿De 3 días? Sí, porque dijeron 2 semanas y dije 2 semanas. Y yo como a los 3 días ya me está oliendo la vaina. Bueno, con Jesús es diferente. Si Jesús no viene de visita y tú no quieres que Él se quede por 3 días, tú quieres que Él se quede a residir, porque a eso fue que Él vino. Él vino a residir, a acampar, a quedarse ahí entre nosotros. Y dice que es un símbolo de protección y de comunión. Y esta palabra entre nosotros, escuchen esto, denota posición en lugar, tiempo y estado. O sea, posición no denota intención. O sea, Él no vino a vivir entre nosotros en el sentido que Él dijo, ¿sabes qué? Que me encantaría estar contigo. Yo paso por ahí un ratico, pero tú sabes que si por mí fuera, yo me quedaría ahí. No. Esto no denota una intención, esto denota una posición. O sea, Él está ahí. Y dice, en medio de, oye esto, la palabra entre nosotros significa en medio de, y dice, en medio de nuestras circunstancias, involucrado en nuestra vida cotidiana. Esto es muy importante. Entiendan, esto no es Jesús viviendo en medio de la gente. Por favor, podremos entender, aunque sea esa tontería, que el culto o el servicio, la reunión del domingo, no es Jesús viviendo en medio de la gente. Porque ni siquiera es Jesús el que está yendo, es la gente la que está viniendo. Podremos entender que una célula, grupo pequeño, life group, connect group, no es Jesús viviendo en medio de la gente. Que es una hora de interacción. Podremos entender que cuando Él dice, y la Biblia dice que vino a vivir en medio de nosotros, a habitar, significa que Jesús se muda a vivir con nosotros para involucrarse en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Entonces Jesús ya no está. Y la iglesia está tratando de inventar estrategias para impactar a las personas. ¿Cuál estrategia? No hay luz, no hay luces, no hay rayos láser, o sea, no hay humo, no hay instrumentos, no hay pantallas que puedan sustituir, involucrarse en la vida diaria de las personas. No hay manera. Pero nosotros queremos circunscribirnos a esto y cuando nos llaman durante la semana, ay Dios mío, el hermanito tal, siempre fregando. Una iglesia que está totalmente alienada y apartada de la vida diaria de la gente. No solo de su gente, porque es que no es de la gente de tu iglesia. Es de la gente porque Jesús vino a habitar en medio del mundo, de los griegos, porque así como me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces creemos que si mientras nosotros tenemos unas rosquitas aquí, estamos metidos en la vida de la gente. Sigue con los mismos griegos. Sigue con los mismos cristianos, no estás proyectándote hacia los griegos, o sea, no estás proyectándote afuera. Afuera donde está la gente, escúchame, los que hablan normal, los normales no somos nosotros. Jesús no hablaba, aleluya, gloria a Dios, santo, racabala que te quiero. Jesús no hablaba así, chico. Jesús no hablaba así. Eso es una jerga nuestra. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que nosotros usamos eso para limitar el contacto con la gente. Y hemos perdido la capacidad de impactar a las personas porque no nos entienden. Es como si en vez de ser iglesia fuéramos unos médicos y pretendiéramos que la gente nos entendiera a nosotros hablando el lenguaje de anatomía y de medicina cuando no han estudiado eso. Y por eso un médico te atiende, y nosotros tenemos un médico, el doctor Rodrigo Lado, ese hombre es espectacular. No, porque es la no sé qué cosa del tendón de la no sé qué cosa y tal. Y cuando termina, digo, dímelo en palabras normales. Mira, es fácil, que tienes una cosa aquí estiradita, ¿qué tal? Y eso es lo que hay que hacer. Ya, ok, eso lo entiendo. Entonces, nosotros queremos que la gente entienda el lenguaje teológico. Y así lo aconsejamos. Mira, te voy a explicar. Esto de la salvación es muy fácil. Viene el ángel de la muerte. Entonces, tú tienes que coger la sangre del cordero y untar el dintel de la puerta. Porque si el dintel de tu puerta no tiene la sangre del cordero, el ángel de la muerte va a arrasar con tu familia.
¿Cómo es la cosa? Mira, es bien fácil. La Biblia dice que en ti hay demonios. Y que si a ti te hacemos una liberación y tú no empiezas a vivir la vida santa que el Señor espera a ti en la madurez, dice que vienen 7 demonios peores a habitar. Pregunta. ¿Tú crees que esa persona va a querer que tú le hagas una liberación? No, salen endemoniados y confundidos. Miren esto. Él nos envió de la misma manera que el Padre lo envió al mundo. Es de la misma manera, tomando la forma de ellos. No es adoptando sus costumbres pecaminosas. Entramos en la palabra de ayer. No confundamos verdades eternas con instrucciones de Dios. Las verdades son eternas. Las instrucciones son para el tiempo que es. No permitas que instrucciones de cierto tiempo limiten tu capacidad de ser relevante y que Dios sea relevante en la vida de las personas que no lo conocen. Él nos manda de la misma manera que el Padre lo envió y nos envió a estar ahí en medio de la gente y a tomar la forma de ellos, hablando el idioma de ellos. ¿Saben ustedes? Como les decía ayer, Jesús ni siquiera habló el idioma del cielo y ni siquiera habló el idioma de su lugar de nacimiento. Él habló el idioma popular. Y no solo hablaba el idioma popular, sino que lo que hablaba eran cuentos, historias para que la gente entendiera. Lo que pasa es que hoy nosotros venimos y decimos, no, tú sabes que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un terreno y se encontró una perla. Brother, eso no tiene nada que ver con la gente de hoy, pero es que en ese tiempo era así. Es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas. Y una pregunta, ¿alguien aquí tiene 100 ovejas? Nadie. Y el otro día, bueno, estábamos en una asociación de pastores. Y llegó el momento de la oración y empezaron a cantar. Eran 100 ovejas. No, y la alabanza había sido grita, canta, danza, alegre. Muy lindo, pero te voy a explicar. Los únicos 3 jóvenes que habían ahí. No, los hombres, yo los miraba y ellos se miraban como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Y después, adoremos al Señor. Eran 100 ovejas. Yo no tengo ovejas, tengo un perro y es uno solo. Entonces, nosotros somos tan bibliólatras porque adoramos más la Biblia que a Jesús. Ni siquiera la Biblia, porque es que si idolatráramos la palabra de Dios, porque lo que adoramos es la letra. Porque como no conocemos el corazón de Dios, nos volvemos religiosos, porque la religión es la falsificación de la verdadera relación con Dios. Y en el temor de fallar y de ser desechados, nos protegemos con reglamentos y con religión, para sentirnos que no va a venir un rayo del cielo a fulminarnos. Pero eso lo que demuestra es una falta de conocimiento del corazón del Padre. Y queremos meter a la otra gente en la misma cosa. Y el versículo dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Diga conmigo, vimos su gloria. Entiéndelo. Esa es la gloria postrera, que es mayor que la primera, como lo enseñamos allá en Calvary. Cuando Ageo 2:9 dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, la iglesia piensa que estamos hablando de la misma gloria, pero en más cantidad. Porque decimos, la gloria será mayor. Entonces, ¿cuál es la gloria? Una gloria externa que es de Dios. Gloria a los milagros, las sanidades, todo eso es de Dios. La gloria de los sobre experiencias, todo eso es de Dios. Pero eso es una gloria externa que llega hasta ahí. Esa gloria te da un momento impactante y puede cambiar ciertas cosas de tu vida, pero jamás te transformará. Por eso las iglesias están llenas de gente que vive milagros toda la semana y campaña milagros toda la semana y siguen igual de podridos. Su matrimonio está igual, tratan igual a la esposa, tratan igual al esposo, los hijos tratan igual a los padres. Pero seguimos creyendo que con esa gloria nosotros vamos a transformar a la gente. Eso es una mentira. Y el problema de esa gloria externa es que permite una doble vida, porque eso es una gloria que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo actuando sobre la gente por la misericordia de Dios con la gente. Y hay pastores que pueden estar viviendo una doble vida y por dentro estar en adulterio o en algo que no es y por fuera manifestar esa gloria. Pero la iglesia ha creído erróneamente que si un pastor está en pecado, Dios no lo usa para hacer milagros. Si todos los pastores que han caído cayeron en la cumbre de su ministerio.
Nadie sabía lo que estaban viviendo porque era el momento que más eran usados por Dios. Tú no lo ves que de pronto, y sánalo. Ey, mira, ya no sana, brother. Algo está pasando, ya no sana. No está sanando igual que antes. A veces sana más porque está más contento. Sí, porque cuando ya tú descansas y estás en el yere de otra vez te sentiste peladito porque te levantaste. Y te pones, entonces tú estás como más gozoso. Dios no te va a dejar de usar por eso. Porque esos son dones. Y los dones son irrevocables. Y nosotros mezclamos don con carácter. Entonces esa gloria es maravillosa y es de Dios. Y debe ser parte de nuestra vida cristiana y nuestra experiencia cristiana. Pero eso no es la gloria postrera. Y es como que cuando yo era de novio con Jesse y después nos casamos, Jesse lo que sabía prepararme era atún. Hacía un atún muy rico, pero solo hacía atún. Ensalada de atún, empanada de atún, arroz con atún, atún asado, atún ahumado, atún cocido, atún hervido. Dice el Señor. Mira, yo cuando dormía hacía así. Imagínate que Jesse me llamara un día y me dijera: mi amor, te tengo una noticia. Hoy te voy a hacer algo mejor, mayor de lo que siempre te he hecho. Y digo, un steak, un tibón, un bife chorizo, 400 gramos, que sean 16 onzas, 18 onzas. Y resulta que cuando llego es atún, pero más. O sea, no es un steak de atún así, es un filete de atún así. La iglesia cree que cuando Ageo 2:9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, significa más milagros, más sanidades, más maravilla, o sea, más de lo mismo. Y la palabra mayor no significa hay más, significa superior, más excelente. Es una gloria diferente. Y hasta que la iglesia no entienda cuál es la gloria diferente, no podrá impactar su ciudad y menos su nación. ¿Cuál es la gloria diferente? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El mundo necesita ver a Jesús real en su vida diaria, desayunando. Lo admiro mucho del pastor Andrés, del querido que está aquí, que este hombre tú lo ves en Valencia y él se me pierde. Yo estoy allá y me dicen: allá está desayunando con fulano, allá está almorzando con sutano. Y la gente dirá: ay, qué rica, mira la vida del pastor, sí, almorzando, desayunando, mira que el cafecito, que la cosa. No, es que esa es la gloria. Y eso le ha permitido a él ser, yo pienso, mi ejemplo en lo que es formar alianzas estratégicas y ver personas que nunca irían a un auditorio. Van. ¿Sabes por qué? Porque lo conocen a él. Y a través de conocerlo a él, interactúan con el interface. Dime. El arzobispo de Valencia va a venir a un servicio en su iglesia. Él dice un culto porque en España es servicio del baño. Y ya no sería tan grande la cosa que el arzobispo venga al baño, no es lo mismo que si viene al culto, ¿verdad? Hombre, que el arzobispo, que es la bestia, Apocalipsis. Termino con esto. Me recuerdo una predica tuya, José, ahora que leí esto. Segunda de Samuel 6:11. Porque mira lo que pasa. Cuando un ser humano es cuando un ser humano convive con Cristo. Cuando un ser humano convive con Cristo, con esa vida sobrenatural de Jesús, su vida es impactada y transformada para siempre. Quiero que me entiendas, ninguna prédica le cambia la vida a nadie. Ni la del pastor más poderoso y con más revelación. Las prédicas no cambian vida. Lo único que una prédica ungida puede hacer es quitarte un velo de los ojos y permitirte ver una verdad que tú no habías visto. El carácter no cambia por una prédica. El carácter cambia por la práctica consistente y sistemática de una verdad. Por eso Juan 8, 31, 32 dice: y si ustedes permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice: y entonces conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque una cosa es conocer la verdad en revelación y otra cosa es que la verdad se haga realidad en tu carácter. Y esa es la que libera, no es la revelación.
Usted tiene una iglesia de mucha revelación. Ay, ¿qué tal? Ah, tremendo. Ah, y las iglesias del mundo tienen mucha revelación, muy poca transformación. Hay que caminar con ellos. Pero es que así crecemos más lento. Porque mientras camino con estos 2 o 3, yo pudiera estar preparando 45 blogs para YouTube. Según de Samuel 6:11 dice: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. 3 meses estuvo la presencia de Dios ahí. 3 meses. Y toda la casa fue bendecida. Pero es ahí metido en la casa. Es ahí con ellos metido, habitando. No es internet. No tengo problema. Nosotros hacemos y vamos a hacer más cosas por internet. Pero volvamos al equilibrio. Eso no sustituye. Tengamos cuidado de querer usar diseños de hombre para sustituir los diseños de Dios. Dice, cuando David se entera de la bendición del arca, David dice: traigamos el arca, traigámosla. Yo quiero la bendición. ¿Cuánto quiere la bendición? ¿Cuánto quieren? Entonces, si no la quiere, o eres mentiroso o estás loco. ¿Ok? ¿Cuánto quiere la bendición? Yo quiero la bendición. David la quería. Y David tenía buenas intenciones. Digan conmigo, buenas intencionnes. Y él dijo: hey, no hemos honrado el arca del Señor, no hemos honrado su presencia aquí en Israel. Volvamos a traer el arca y vamos a volver a ganar las batallas. Y él la quería traer. Pero el problema es que él quería la bendición ya. Y cuando tú quieres acelerar los procesos de Dios, tú no los puedes acelerar. Es cuando empiezas a tratar de buscar maneras diferentes de lograr lo que Dios te dice que te va a dar, pero más rápido. Y David dijo: ¿tú crees que yo tengo paciencia y esperar que los sacerdotes agarren el arca? Imagínate, de Jayalía hasta Kendall. Porque era así, a pie. Con el arca, imagínate, en los hombros. Y decía que daban 3 pasos para adelante, paraban, 1 para atrás. Y ellos no iban bailando perico repiado. No, ellos no iban así. Era una procesión solemne. 3 pasos, 1 para atrás. De Jayalía hasta Kendall. Y David dijo: no, chico. Bueno, si hubiera sido cubano hubiera dicho así: no, chico, caballero, cosa más grande en la vida, caballero. Yo no tengo tiempo de esperar eso. Y David dijo: ¿sabes qué? Los filisteos inventaron una mejor. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo, jalado por bueyes. Al fin de cuentas, yo tengo buenas intenciones. La iglesia siempre ha tenido buenas intenciones. Todos saben lo que pasó. El arca tropezó. El carro tropezó, el arca casi se cae. Llegó Usa, metió la mano y se murió de una. Claro, cuando Usa tocó y se murió, ¿tú crees que otra persona quería tocar el arca? Todo el mundo hizo: oh, chicos, avísele al rey que aquí nadie toca este asunto. Y fueron David y le dijeron todo lo que pasó. Y David se molestó y dijo: ¿cómo haré para traer el arca de Dios? Como Dios dice. ¿Cómo haremos para impactar Miami? Como Dios dice, como Dios lo hizo. La palabra se hizo hombre y habitó entre ellos. Dejemos de ser templocéntricos, reunioncéntricos, y empezamos a usar la estrategia de Dios. Seamos reales, hagamos a Cristo humano de verdad. Eso no te hace perder lo divino. Él no perdió lo divino por estar con las prostitutas y los borrachos. No estaba con ellos. Escúchame, era amigo de ellos. Aclaremos. Que Dios los bendiga.